Muy buenas noches con todos. Chicos, por favor me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, doctor, sí se puede ver. Muy bien. Vamos a desarrollar estos temas para dar inicio a esta tercera unidad. Ya los temas a considerar van a ser anatomía del globo ocular, anatomía del oído y sistema endocrino. ¿Ya? Entonces empecemos con esta primera parte, hablar acerca del globo ocular y sus anexos. Ya la clase lo voy a grabar también. Después lo voy a pasar a sus delegados para que lo puedan compartir. Vamos a avanzar. Entonces, vamos a hablar del globo ocular o ojo, ¿ya? Y los anexos que lo rodean a este. Entonces, para empezar, debemos conocer primero, ¿no? La estructura ósea donde se aloja lo que es este órgano, que es el órgano de la vista, ¿no? En este caso, el globo ocular. El globo ocular se va a alojar dentro de una zona que se llama órbita, ¿ya? Se llama órbita. Y esa órbita, que tiene un volumen aproximadamente 30 mililitros, ¿no? Y que recubre la quinta parte del ojo, en circunferencia se refiere, ¿no? Porque la otra parte obviamente está descubierta hacia adelante, cubierta por el párpado. Va a presentar lo que es paredes o va a presentar lo que es un techo, va a presentar un piso, una pared lateral y una pared medial, ¿no? Y lo que debemos conocer de esa órbita es qué hueso nosotros encontramos en cada parte. Primero empecemos con el techo. Ya el techo viene a ser esta zona de acá y vamos a encontrar nosotros a este hueso que es el hueso frontal, ¿no? El hueso frontal. Esta es la zona más débil de la base del cráneo. Ante un traumatismo de base de cráneo, se rompe esa zona de la parte frontal y la persona aparece con un hematoma periocular, el cual tiene el nombre del signo de mapache, ¿no? Debido a esta zona frontal muy débil y que forma el techo de la órbita. También ahí vamos a encontrar lo que es las alas menores del esfenoides, ya las alas menores del esfenoides, en esta zona, ya la fosa lagrimal y también lo que es la fisura orbitaria superior, que sería esta de acá, ¿no? Acuérdense que a través de la fisura orbitaria superior pasa el nervio craneal 3, 4, la rama oftálmica del trigémino y el abducens, ¿no? Porque se dirigen al ojo. Entonces, esta fisura orbitaria superior, antiguamente llamado hendidura esfenoidal, a través de ella salen estos nervios hacia el globo ocular. Entonces, el techo está formada por el frontal, el esfenoides o ala menor, y lo que es parte del esfenoides, como es la hendidura o la fisura orbitaria superior. En la parte lateral, ya en la parte lateral, que vendría a ser esta zona de acá, vamos a encontrar lo que es el ala mayor del esfenoides, ya el ala mayor del esfenoides, vamos a encontrar el hueso cigomático, que sería este, el hueso cigomático. Ahí vamos a encontrar lo que es un tubérculo que se llama el tubérculo vitario lateral de Wignall, ¿no? En esta zona. El tubérculo lateral de Wignall lo vamos a encontrar en la pared lateral, ¿no? Tanto o la pared lateral está formada lo que es por el ala mayor y está formada lo que es por el hueso cigomático, ¿no? Donde encontramos un tubérculo vitario llamado de Wignall. Entonces ya tenemos el techo, ya tenemos la pared lateral y vamos a seguir con la pared, con el piso. El piso vendría a ser esta zona de acá, ¿no? Esta zona de acá. Toda esta zona vendría a ser el piso, ¿ya? De la órbita. Acá también lo podemos ver. Y está formada lo que es por el hueso maxilar, ¿ya? Por el hueso maxilar y lo que es el hueso palatino, ¿ya? Lo que es la apófisis orbitaria del hueso palatino. Entonces, dos huesos en el piso, el maxilar y el palatino, ¿no? Acá lo podemos ver, ¿ya? El hueso maxilar, ¿no? El hueso maxilar y el hueso palatino, ¿ya? El hueso palatino. En esta zona, ¿no? Acá chiquito, el hueso palatino. Entonces, el maxilar y el hueso palatino. También se llama apófisis orbitaria del hueso palatino. Y por último tendríamos la pared medial, ya que está formada lo que es por el hueso unguis, ¿no? Unguis, que sería este, también llamado hueso lagrimal, ¿ya? Hueso lagrimal, y lo que es el cuerpo del esfenoides, ¿no? El cuerpo del etmoides, perdón, el cuerpo del etmoides, esfenoides y etmoides, ¿no? En esta zona. Muy bien, entonces tenemos que la pared medial está formada por el unguis o hueso lagrimal y lo que es el cuerpo del esfenoides, ¿ya? Entonces todas esas estructuras vienen a ser los límites de la órbita y es acá donde se aloja el órgano que vamos a estudiar, que viene a ser el globo ocular.
Muy bien, entonces empecemos con el globo ocular. El globo ocular se divide en tres zonas clásicas, ya una zona externa que se llama también fibrosa, una capa media, ¿no? Que viene a ser lo que es la capa vascular, y una capa interna que vendría a ser la sensorial, ¿ya? A su vez, la capa externa o fibrosa va a contener básicamente dos componentes, que es la esclerótica, o también llamada esclera, y la córnea, ¿no? Si lo vemos acá, vendría a ser esta, la córnea, que ocupa la quinta parte anterior del ojo, y la esclerótica, que sería todo esto de acá, que ocupa las 5/6 partes del todo globo ocular. Entonces, toda esa parte externa fibrosa está formada por la esclera y la córnea, ¿no? La capa media, que estaría formada lo que es por el iris, sería formada por el cuerpo ciliar y estaría formada por la coroides, ¿ya? Tres estructuras, iris, cuerpo ciliar y coroides, ¿no? El iris sabemos que viene a ser el diafragma del ojo, le da el color al ojo, le da el tamaño también, ¿no? De la apertura de la pupila. El cuerpo ciliar, que se encarga de la acomodación a través del músculo ciliar y la producción del humor acuoso a través de los procesos ciliares, ¿no? Por eso se dice que el cuerpo ciliar está formada por dos estructuras, ¿no? Está formada lo que es por el músculo ciliar y está formada por el cuerpo, por los procesos ciliares. Músculo ciliar que se encarga de acomodar el cristalino y los procesos ciliares que se encargan de producir el humor acuoso. Y la otra capa es la coroides, ¿no? Que se encarga de nutrir. La coroides es una capa muy irrigada, ¿no? Y le da esa capacidad de nutrición. Entonces la capa media, si lo vemos acá, serían tres estructuras. Sería formada por el iris, que sería este, ¿no? El iris. Estaría formada lo que es por el cristalino, perdón, ahí, no, estaría formada lo que es por el cristalino, ¿ya? Por el cristalino. Y esta capa media que está acá, que vendría a ser la coroides, ¿no? De celeste está acá. Esta vendría a ser la coroides, ¿ya? Entonces, tres estructuras ahí, iris, cuerpo ciliar y coroides. Y finalmente tenemos la capa interna, que también se llama sensorial, y vendría a estar representada acá por esta capa amarilla, donde está la fobia central, la mácula, a la cual nosotros llamamos retina, ¿no? Entonces, la parte interna es la retina, ¿no? Que es delgada, transparente, cubre los 2/3 posteriores del globo ocular y es la que se encarga de captar las imágenes, ¿no? Acuérdense que los sentidos tienen un órgano transductor y en este caso el órgano transductor del ojo viene a ser la retina, ¿no? Que sería la capa interna o también llamada capa sensorial, ¿no? Porque acá es donde este, los estímulos luminosos se convierten en impulso eléctrico para transmitir al nervio óptico, ¿no? Entonces, esas tres capas vamos a estudiar nosotros durante esta exposición, ¿no? Entonces, empecemos con la capa externo fibrosa y ya dijimos que lo forman dos estructuras. El blanco del ojo, que vendría a ser todo esto de acá, la cual se llama esclera o se llama esclerótica, ¿no? Entonces, la esclerótica ocupa las 5/6 partes del globo ocular. Miren, va desde la córnea hasta atrás y regresa. 5/6 partes de todo el globo ocular es la esclerótica. Se le llama el blanco del ojo, ya se le llama el blanco del ojo, ¿no? Recubre todo por fuera a la coroides, ¿no? Y en él se insertan los músculos oculomotores, ¿no? Por eso se dice que la esclerótica, que tiene lo que es tejido conjuntivo, va a presentar tres capas. La capa más interna se llama fusca, ¿no? La capa más interna se llama fusca y esa capa fusca estará en relación con la coroides, ¿no? Está en relación con la coroides y la coroides sabemos que está muy irrigada, por eso que esta zona presenta muchos vasos sanguíneos, ¿no? Muchos vasos sanguíneos. Luego tenemos una capa media que viene a ser la capa fibrosa, que es básicamente colágeno, ¿ya? No, colágeno. Y lo que es la epiesclera o capa externa, ¿no? Capa externa o epiesclera, que es la que le da esa característica de coloración blanquecina al ojo y es donde se insertan los músculos oculomotores. Si ustedes están viendo acá la imagen, ¿no? Ustedes ven ahí que hay una inserción de músculos extrínsecos del ojo, que son los oculomotores, ¿no? Que cuando estudiábamos pares craneales decíamos que son 6, ¿no? Que es el oblicuo superior, ¿no? O oblicuo mayor, el recto superior, el recto inferior, el oblicuo inferior, en este caso sería el recto externo, y el recto interno que estaría pues por dentro, no lo puedo ver desde acá, ¿no? Entonces la episclera
que es la parte más externa del ojo, es la que permite que se deslice el ojo dentro de la órbita, permite la inserción de los músculos oculomotores, ¿no? Eso se llama la epiesclera. Entonces, no se olviden de esas tres partes en la que está dividido la esclerótica, o también llamada blanco del ojo. Luego tenemos la otra parte, que vendría a ser la parte anterior, la cual representa la sexta parte de todo el globo ocular. Y esa zona se llama córnea, ¿no? Se llama córnea. Acuérdense que la córnea es una estructura avascular, ¿ya? La córnea no tiene vasos sanguíneos. Su nutrición es por difusión a través del aire, ¿no? A través de la lágrima, afuera, y del humor acuoso que está dentro, y a través de este límite, ¿no? Que está entre la córnea y la esclera, que se le llama el limbo, o también se le llama la unión esclerocorneal. Acuérdese, la unión esclerocorneal o limbo es la estructura que separa a la esclerótica de la córnea. Y a través del limbo se nutre también la córnea por vasos provenientes de la esclerótica, porque acuérdense que la esclerótica tiene muchos vasos sanguíneos, ¿no? Tiene muchos vasos sanguíneos, sobre todo en su lámina fusca, que es la membrana más interna que tiene. Pero no es la única que le da nutrición, ¿no? Le da la esclerótica a través del limbo, también lo hace la lágrima, porque la lágrima lo baña constantemente, y por dentro está el humor acuoso que también le da nutrición. Ya, pero sabemos que la córnea es avascular, pero sí está ricamente inervada. Está muy inervada, por eso que la córnea es muy sensible a los traumatismos y genera mucho dolor cuando se lesiona, ¿no? La córnea va a presentar lo que es capas, presenta 5 capas características, ¿no? Dentro de ellas, la más externa viene a ser el epitelio, ¿ya? El epitelio, una capa que se va renovando constantemente, ¿no? Una capa con bastante capacidad de regenerativa ante una lesión, ¿ya? El endotelio, ¿no? Y que tiene contacto básicamente con el exterior. La capa de Bodman, una capa acelular, se dice, ¿no? Porque no está formada en realidad por células. La capa de Bodman sirve para protección ante traumatismos, sirve para protección para invasión de microorganismos o invasión tumoral, ¿no? Entonces, protege básicamente a la córnea. El estroma, que es el componente más abundante de la córnea, 90%, miren, 90% del espesor del total es el estroma y está formada básicamente por colágeno, ¿no? Está formada básicamente por colágeno. Tenemos la membrana de Descemet, ¿no? La membrana de Descemet, que está entre el estroma y el endotelio, y la capa más interna viene a ser el endotelio, ¿no? Que es una monocapa, mucha actividad metabólica tiene esta capa, ¿no? Viene este endotelio, ¿no? Se va envejeciendo con el transcurso del tiempo, muy susceptible de lesión, ¿no? Por eso se dice que hay pérdida celular por envejecimiento, ¿no? Y hay una reparación endotelial, ¿no? También puede haber una reparación endotelial, y no porque haga mitosis, sino porque hay un deslizamiento de las células ya existentes, ¿no? Ya existentes. Entonces, las 5 capas que presenta la córnea, lo tienen desde externo hasta la más interna, ¿no? Obviamente el endotelio, que sería la más interna, tendría contacto ya con el humor acuoso, y el epitelio hacia afuera con el ambiente, ¿no? Y entre ellos las demás capas. Entonces les decía que la nutrición de la córnea, sabemos que la córnea es una estructura vascular, carece de vasos sanguíneos, su irrigación provenía desde el limbo, de los vasos que están en la esclerótica, del humor acuoso, sabemos que el humor acuoso está en el compartimiento anterior del ojo, ¿no? Y en el compartimento posterior está el humor vítreo, ¿no? En este caso el humor acuoso lo nutre, y la lágrima que está bañándolo en la parte externa, sobre todo lo que es al epitelio, ¿no? La inervación de la córnea, sabemos que la córnea sí está ricamente inervado, y sabemos que el nervio que llega al ojo, les decía cuando hacíamos pares craneales, que es el trigémino, ¿no? A través de su rama oftálmica, ¿ya? Les decía, cuando les duele el ojo, el responsable es el nervio trigémino, a través de su rama oftálmica. Vamos a ver ahora la capa media. A la capa media también se le llama capa vascular, o también se le llama uvea, ¿ya? Capa vascular o uvea. La capa media está formada por 3 estructuras, ¿no? Les decía que está formada por el iris,
está formada lo que es por la coroides y está formada por el cuerpo ciliar, ¿no? Empecemos con el iris. El iris, también llamado esfínter del ojo, ¿no? Es el esfínter del ojo, ¿no? El iris es aquella estructura, ¿no? Que presenta dos tipos de músculo. Es músculo el iris en realidad, ¿ya? Es músculo. Miren, es músculo, ¿no? Que presenta dos tipos de músculo. El músculo dilatador de la pupila, ¿no? El músculo dilatador de la pupila y el músculo esfínter de la pupila, ¿ya? Con el dilatador de la pupila produce la famosa midriasis, es decir, aumenta el tamaño de apertura de la pupila, porque acuérdense que la pupila no existe en realidad, sino es un espacio dejado por el iris, ¿ya? Y cuando el músculo dilatador de la pupila actúa, esta aumenta su diámetro y eso nosotros lo conocemos como la midriasis. Y cuando actúa el músculo esfínter, el esfínter de la pupila, ¿no? Lo que hace es disminuir lo que es la pupila y eso nosotros lo conocemos como miosis. Entonces, el responsable de la midriasis y la miosis son los músculos del iris, ¿no? Tanto el dilatador como el esfínter, ¿ya? El esfínter. Es muy pigmentado lo que es el iris, es lo que le da la coloración al ojo, de color negro, marrón, verdes, azules, ¿no? Los tipos de ojos que conocemos va a depender lo que es del iris, ¿ya? Su irrigación está dado por un círculo arterial mayor que corresponde al iris, así se llama, círculo mayor o círculo irrigatorio mayor del iris, ¿no? Y presenta sus dos músculos que le da esas características de la midriasis y la miosis. Sabemos que la midriasis es por acción del sistema nervioso simpático y la miosis es por acción del sistema nervioso parasimpático, ¿no? Que proviene del tercer par craneal de su rama parasimpática, ¿no? Desde el núcleo de Endinger-Westphal en el mesencéfalo, ¿ya? Entonces, esas son las características básicas que debemos conocer del iris. Acuérdense que el iris divide al compartimiento anterior en una cámara anterior y una cámara posterior, ¿ya? La cámara anterior es la que se ubica entre la córnea y el iris, ¿ya? El iris. Y la cámara posterior es la que se ubica entre el iris y el cristalino. Y a toda esta estructura de acá se le llama compartimiento anterior, ¿no? Acuérdense que el ojo en el compartimiento anterior va desde la córnea hasta el cristalino y el compartimiento posterior va del cristalino hasta la retina. Pero el compartimiento anterior se divide en dos cámaras, anterior y posterior, separadas por el iris, delante del iris anterior y detrás del iris posterior, ¿ya? Y sabemos que en el compartimento anterior del ojo circula humor acuoso y en el compartimento posterior del ojo circula humor vítreo. El cuerpo ciliar hace referencia a dos estructuras. Unas que son estas de acá, que son como unas prolongaciones digitales, ¿no? Que conocemos como procesos ciliares. ¿Cuál es la importancia que tiene el proceso ciliar? Es la producción de humor acuoso, ¿no? Entonces, si les preguntan dónde se produce el líquido, el humor acuoso, se produce en los procesos ciliares, ya en los procesos ciliares. Ahí se produce el humor acuoso. Y la otra parte viene a ser la parte muscular, ¿ya? La parte muscular, con dos tipos de fibras. Fibras meridionales, ¿no? Fibras meridionales y lo que es fibras longitudinales, ¿ya? Fibras meridionales y fibras, fibras meridionales y fibras circulares, ¿ya? Fibras meridionales y fibras circulares. Estas fibras emiten un contacto con esas zonas que está acá, que se llaman las zónulas de zinc, y lo que le permite al ojo a través de esto es la acomodación, ¿ya? Por eso que el músculo ciliar está involucrado en la acomodación del cristalino. ¿Y por qué es importante la acomodación del cristalino? Es para enfocar la imagen exactamente en la fobia central, ¿no? En la fobia, que es el punto de máxima agudeza visual. Acuérdense que el cristalino es un lecten biconvexo, que aumenta su convexidad, ¿no? Cuando ves de cerca y disminuye su convexidad o aumenta su concavidad cuando ves de lejos. De esta forma, esta acomodación a biconvexo y a bicóncavo lo hace el músculo ciliar, con sus fibras meridionales y sus fibras circulares, ¿no? Que corresponden al músculo ciliar y corresponden al cuerpo ciliar. Entonces, acuérdense, cuerpo ciliar es igual a músculo ciliar y procesos corrideos. Procesos corrideos es la producción del humor acuoso y el músculo ciliar se encarga de la acomodación del cristalino para la visión cercana o lejana, ¿ya? Tengan en cuenta eso.
Entonces acá tenemos el aparato o las tres partes más grandes, ¿no? Acá, con los dos músculos y lo que es el cuerpo ciliar. La otra capa que pertenece a la capa media o vascular o uvia es la coroides. Cuando ustedes le dicen, escuchen de coroides, hablan de la capa con más irrigación, con más función irrigatoria. Por eso se dice que el coroides da nutrición al ojo, ¿no? ¿Entre quién se ubica la coroides? Se ubica entre la esclerótica, la cual está separada, ya les dije, por la lámina fusca, que viene a ser la capa interna de la esclerótica, y está separada de la retina, ¿no? Está separada de la retina a través de la membrana de Bruch, ¿ya? Es a través de la membrana de Bruch. Entonces, la lámina fusca separa la esclerótica de la coroides y la lámina de Bruch separa la coroides de la retina. Miren ese dato, muy importante, ¿ya? La coroides está básicamente formada por vasos sanguíneos grandes, a la cual se le conoce como la capa de Haller, vasos sanguíneos medios, se le llama la capa de Sattler, y vasos sanguíneos pequeños, que se le llama la capa de Ruisch, ¿no? O coriocapilar interna. Entonces, acuérdense que la coroides, acá lo vemos de rojo, es ricamente vascularizada y presenta tres tipos de capas, ¿no? De grandes vasos, medianos y pequeños, y cada uno tiene sus epónimos ahí. La coroides se separa hacia afuera de la esclerótica por la lámina fusca y hacia adentro por la retina a través de la membrana de Bruch, ¿ya? Es así que la coroides nutre hacia afuera a la esclerótica, etcétera, pero hacia adentro va a nutrir a la retina, sobre todo a la retina, ¿ya? Y la capa más interna que tiene el globo ocular viene a ser la capa nerviosa y esta está formada por una estructura que se llama retina, ¿no? Que corresponde a los dos tercios posteriores del globo ocular y se distribuye desde una estructura que tiene la forma de una sierra que se llama la ora serrata, ¿no? La ora serrata hacia atrás es la que se extiende la retina, es la capa nerviosa. Esta capa es la responsable de convertir los impulsos luminosos en impulsos eléctricos, ¿no? Y de esta forma pasarlos al nervio óptico, porque en esta capa de la retina es donde se empieza a formar el nervio óptico, ¿no? Para llevar la información hacia el lóbulo occipital, que es donde es interpretado, ¿no? Entonces, la retina se extiende desde adelante a través de la ora serrata y va hacia atrás hasta la papila óptica, ¿no? Cuando ustedes escuchen papila óptica, también se le llama punto ciego, es por donde emerge el nervio óptico, ¿ya? El nervio óptico. Presenta 10 capas lo que es la retina, ¿no? Lo que es su epitelio pigmentario, su capa de conos y bastones. Acuérdense que la capa de conos y bastones me permite a mí distinguir la visión diurna o a colores y la visión nocturna o en blanco y negro. La que me permite ver a colores son los conos, ¿no? Y tiene un pigmento que se llama la iodopsina, y los bastones me permiten la visión en blanco y negro y tiene una sustancia que se llama la rodopsina, ¿ya? Iodopsina para conos, rodopsina para bastones. Luego tenemos una membrana limitante externa, una capa nuclear externa, una plexiforme externa, una nuclear interna, una plexiforme interna y la capa de células ganglionares, que es donde se inicia ya la producción o la formación del nervio óptico, ¿no? Por eso que la siguiente capa ya viene a ser la capa de fibras nerviosas, que es donde ya se formó lo que es el nervio óptico y finalmente la membrana limitante interna, ¿no? Entonces, estas 10 capas que tiene la retina tiene el objetivo de transformar los impulsos luminosos en impulso eléctrico y formar lo que es el nervio óptico que saldrá a través de la papila óptica, atravesará lo que es la córnea y se dirigirá por el agujero óptico de la base del cráneo hasta el lóbulo occipital, ¿no? Que es a donde lleva la información para ser interpretada. Entonces la retina no es la zona o el órgano transductor por excelencia y tiene su punto de máxima agudeza visual, ¿no? Nosotros tenemos unas estructuras que se llaman los medios de refracción. ¿Qué significa eso? Que son estructuras anatómicas que enfocan el rayo luminoso exactamente en la retina. ¿Pero en qué parte de la retina? En el punto de máxima agudeza visual. Y ese viene a ser la fobia. Entonces el objetivo de los medios refringentes es enfocar el rayo luminoso exactamente en la fobia. Cuando lo enfoca por delante, la visión se vuelve borrosa. Y a esa patología se le llama miopía.
Y cuando lo enfoca por atrás, también genera visión borrosa. Y esa patología se le llama hipermetropía, ¿ya? Entonces, miopía se forma delante de la imagen y hipermetropía se forma detrás, ¿no? Por eso que viene la corrección con los lentes. Los lentes, su función lo que hacen es mejorar la acomodación del cristalino, ¿no? Para que la imagen se forme exactamente en la fobia y nosotros podemos tener una visión mucho más nítida, ¿ya? Entonces, la fobia central, que es el punto de máxima agudeza visual, que en realidad es una depresión, y acá lo vamos a ver, está rodeada por una mancha amarilla, ¿no? Está rodeada por una mancha amarilla que se le llama la mácula lútea, ¿no? Entonces, hay dos puntos acá que ustedes tienen que tener en cuenta, que es la mácula lútea y la papila óptica, ¿ya? La mácula lútea es donde en su centro se encuentra la fobia central y es el máximo punto de agudeza visual. Y la papila óptica o disco óptico, o también se le llama punto ciego, es el que da origen a la salida del nervio óptico, ¿ya? Y acá no se forman imágenes, simplemente transmite ya la información captada por la fobia, ¿no? Entonces, dense cuenta de eso, que el nervio una vez que se forma, tiene que abandonar el ojo y lo hace a través de la córnea, de unas perforaciones que se llama la lámina cribosa. Ya no confundan con la cribosa del esmoides, ¿no? En este caso es la cribosa de la esclerótica, ya la cribosa de la esclerótica, que es por donde sale el nervio óptico para entrar lo que es el agujero óptico, ¿no? Para irse lo que es al lóbulo occipital, ¿ya? Entonces la mácula, que es esa zona amarillenta, ¿no? Es de color amarillo porque tiene un pigmento, ¿no? Que se llama la xantofilia, ¿no? Por la presencia de esto, genera esa coloración amarillenta y en su centro se encuentra lo que es la fobia central, ¿no? Con un más o menos diámetro de 1.5 y que es el lugar de máxima agudeza visual, ¿no? La fobia central, que viene a ser un adelgazamiento, miren, un adelgazamiento de la capa nuclear externa, ¿no? Que se dirige hacia adentro, se siente como una especie de centrifugado hacia adentro, ¿no? Lo que genera esa depresión y por eso tiene ese nombre de fobia. Entonces acuérdese que la fobia central es un adelgazamiento de la capa nuclear externa hacia adentro y forma esta depresión llamada fobia. Acá se da el punto de máxima agudeza visual y donde yo encuentro básicamente lo que es conos, ¿ya? Conos. ¿Por qué? Porque los conos me permiten la visión a colores y la visión más exacta, a diferencia de los bastones, ¿no? Los bastones lo encontramos más en la periferia, con su pigmento iodopsina y los conos con su, perdón, con su rodopsina y los conos con su iodopsina. Su irrigación de la retina, esta va a provenir de lo que es de la coroides, ¿no? De su capa interna a través de la lámina de Bruch, ¿no? Ahí llegan algunos vasos, como son los coriacocapilares, que lo nutren en su parte externa, en este caso la retina, y la retina tiene su propia arteria también que proviene de la arteria oftálmica, porque acuérdense que la arteria que se dirige al ojo es la arteria oftálmica, una arteria que nace en la porción cerebral de la carótida interna, ¿no? Se dirige hacia el ojo a través del agujero óptico junto al nervio óptico e ingresa a lo que es a nutrir al ojo, ¿no? Se dirige a la coroides y a todos ellos, ¿no? Pero una de sus ramas de esta rama oftálmica es la rama o es la arteria central de la retina, ¿no? Central, arteria central de la retina, que nutre los dos tercios internos, ¿ya? Entonces el tercio externo está irrigado por la coroides, por ramas procedentes de la coroides, y los dos tercios internos están irrigados por su arteria central de la retina, una arteria procedente de la arteria oftálmica, ¿ya? De la arteria oftálmica. Y la fibra central depende su irrigación en su totalidad por los vasos provenientes de la coroides, ¿no? Que son los coriocapilares, ¿ya? Entonces, acuérdense de esa información, ¿no? Acá tenemos la arteria, la carótida interna, ¿no? Dando su rama, que es la arteria oftálmica, que ingresa a través del conducto óptico y se dirige a irrigar, ¿no? A todo lo que es el aparato ocular, ¿no? Dando una arteria que ingresa junto al nervio óptico por la cribosa de la esclerótica, que se le conoce como la arteria central de la retina y que se encarga de irrigar los dos tercios internos de la retina, porque el tercio externo, ya les dije, lo irriga la coroides a través de sus coriocapilares, ¿ya? Aparte también la coroides o los coriocapilares también irrigan la fobia central, por si acaso. El drenaje venoso sucede lo que es al plexo
ubicado en la zona cavernosa, ¿no? Y un plexo pterigoideo, que está en la zona debajo del oído, ¿no? O detrás y debajo del oído. Muy bien. Esas son las estructuras que, como nosotros encontramos tanto en la parte externa, media e interna, ¿no? O también llamada fibrosa, uvea o sensorial. Luego tenemos una serie de términos conocidos como los medios de refracción del ojo, ¿no? Los medios de refracción del ojo son aquellas estructuras que les dije inicialmente que buscan que la imagen se forme exactamente en la fobia central. O sea, su objetivo de estos órganos o de estas partes del globo ocular es que la imagen cuando ingresa por la córnea se forme directamente en la fobia central. ¿Cuáles son esos medios de refracción? Primero la córnea, ¿no? Ya hablamos de la córnea, una estructura vascular, ¿no? Que se encuentra en la parte externa del ojo, un sexto de todo el globo ocular, con sus 5 capas, ya les mencioné, ¿no? Es el primer medio refringente. Cuando la córnea se altera, acuérdense que la alteración de estos medios de refracción traen como consecuencia la alteración o el enfoque en la fobia central. Si hay una lesión en la córnea o hay un defecto en la córnea de refracción, se le conoce con el nombre de astigmatismo, ¿ya? Astigmatismo. Seguramente muchos de ustedes lo tienen, ¿no? Y la corrección es con lentes cilíndricos, ¿ya? Con lentes cilíndricos. Ya hablamos de ello, no lo vamos a repetir. Hablemos del humor acoso. El humor acoso es una estructura que se ubica en la cámara anterior. Acuérdense que el ojo tiene dos cámaras. La cámara anterior es todo esta, que se encuentra entre el cristalino y la córnea. Toda esa estructura se llama cámara anterior. Y toda esa cámara anterior circula el humor acuoso, producido por los procesos ciliares. Pero esa cámara anterior se divide perdón, este se llama compartimiento anterior, ¿ya? Compartimiento anterior. Pero este compartimiento anterior se divide en dos cámaras, por el iris. Entre la córnea y el iris, cámara anterior. Y entre el iris y el cristalino, cámara posterior. Entonces, por eso habla acá que circula tanto en la cámara anterior como en la cámara posterior. ¿Y cómo se traslada desde la cámara posterior a la anterior? A través de la pupila, ¿no? A través de la pupila. Es un componente similar al plasma, ¿no? Pero tiene menos proteínas, lo producen los procesos ciliares y se reabsorbe a nivel del ángulo iridio corneal, o sea, la unión entre el iris y la córnea, ¿no? En ese ángulo existe un drenaje que se llama el conducto de Schlenk, que es el que lo drena, ¿no? Hacia lo que es la parte venosa, ¿no? Para su absorción. El humor acuoso se produce constantemente, mantiene la forma y también aporta nutrientes, ¿no? Decíamos que el humor acuoso nutre a la córnea sobre todo. Entonces acá tenemos las dos regiones o los dos compartimentos, el compartimento anterior o región anterior y el compartimento posterior que estaría acá, ¿no? Compartimento anterior, dos cámaras, una cámara anterior y posterior, y el compartimento posterior, uno solo. No hay circula humor vítreo, y en el compartimento anterior o región anterior, humor acuoso. Entonces acá está el ángulo iridio corneal, ¿no? Entre la córnea y lo que es el iris, y acá tenemos el conducto de Schlenk, que es el que se encarga del drenaje del humor acuoso. Cuando esto se obstruye, ¿no? Y aumenta el humor acuoso acá, aumenta la presión intraocular, y eso tiene un nombre, se llama glaucoma. Entonces la patología producida por el humor acuoso se llama glaucoma. Le decía que la patología producida por la córnea se llama astigmatismo, por el humor acuoso se llama glaucoma, ¿ya? Entonces acá tenemos el ángulo de la cámara anterior o el ángulo iridio-corneal, ¿no? Que tiene muchas estructuras ahí microscópicas, ¿no? Que forman lo que es el conducto de Schlenk, como son la línea de Schalve, ¿no? La malla trabecular, el espolón escleral y la raíz del iris, ¿no? Son estructuras microscópicas que encontramos en este ángulo, pero en este ángulo nosotros encontramos a este drenaje, ¿no? El conducto de Schlenk, que es el que se encarga de este drenaje del humor acuoso. El otro medio de refringente es el cristalino, ¿no? Convexo lo típico, pero este lente cambia, ¿no? Desde biconvexo hasta bicóncavo, ¿ya? Para la visión cercana se hace más biconvexo y para visión lejana se hace más bicóncavo, ¿ya? Su patología del cristalino son básicamente dos, que son las alteraciones de acomodación, la cual llamamos nosotros la miopía y la hipermetropía, ¿no? Hipermetropía. Y el otro problema que produce también el iris o el opacamiento o el envejecimiento del iris es la catarata,
¿ya? Entonces, mejor vamos a decir que 3 patologías voy a encontrar básicamente yo en el cristalino. 2 por problemas de acomodación, que es la miopía y la hipermetropía, y 1 por envejecimiento o por opacidad, que se llama catarata, ¿no? Su núcleo se opacifica, se forma como una nube y la persona disminuye su visión, la cual se opera mediante el cambio del cristalino, ¿no? Del núcleo del cristalino. Y la miopía e hipermetropía, lo más frecuente es la corrección con lentes. La miopía se caracteriza porque el cristalino se vuelve más biconvexo, ¿no? Entonces se corrige la miopía con lentes bicóncavos. Y la hipermetropía es porque el cristalino se vuelve más bicóncavo, la imagen lo forma detrás de la fobia y se corrige con lentes biconvexos, al revés, ¿no? Muy bien, su diámetro varía entre 5 a 10 milímetros, presenta lo que es un borde y dos caras, ¿no? Anterior y posterior, ¿ya? El cristalino está envuelto, les decía, por una cápsula que en la etapa fetal sí está irrigada, pero en etapa adulta es avascular, ¿ya? Y en él se insertan los medios de fijación que le permiten su acomodación, que son las fibras sonulares o zónulas de zinc, ¿ya? Fibras sonulares o zónulas de zinc, o también llamado ligamento suspensorio, ¿no? Que proceden de dónde? De los músculos ciliares, ¿ya? Circulares y meridionales. Estas estructuras, ¿no? Que es el ligamento de suspensión o suspensorio o sonular, que provienen de los músculos ciliares, me permite a mí dar la acomodación al cristalino, ¿no? Para que enfoque la imagen directamente en la fobia central. Entonces el cristalino, en su cara anterior, tiene contacto lo que es con el humor acuoso, ¿no? Con el humor acuoso. Está separado de la córnea a una distancia más o menos de 2 a 2.5 milímetros, ¿no? Y en la cara posterior es mucho más convexa, ¿no? Y está separada de la retina, más o menos por unos 5 a 6, no, perdón, por 16 milímetros más o menos, ¿no? Más lejos, una distancia mucho mayor. Hasta acá, ¿no? Y ahí encontramos nosotros humor vítreo, ¿ya? El quesalino tiene una cápsula, ¿no? Una cápsula, también se le denomina lo que es cristaloides, por la forma que tiene, es amorfa, y está tapizada lo que es por epitelio del cristalino, ¿no? Son medios de fijación. La cápsula es un medio de fijación del cristalino, ¿ya? Dentro de sus características físicas, es elástica, es una coloración casi transparente, blanco transparente, su consistencia es semisólida y sus medios de fijación incluyen lo que es a la cápsula, ¿ya? Incluyen a la cápsula, incluyen a los ligamentos suspensorios, ¿no? A los ligamentos suspensorios o ligamentos de zinc, incluyen al humor acuoso, incluyen al humor vítreo, ¿ya? Esas 4 estructuras van a formar lo que es los medios de fijación, ya no se olviden de eso, medios de fijación. La nutrición del cristalino, en la etapa fetal les decía que había lo que es en su cápsula vascularidad, pero en la etapa adulta ya es avascular y se nutre por medios de los líquidos que filtran a través de los vasos, de los procesos ciliares y el humor acuoso y el humor vítreo que lo rodean, ¿no? El otro medio de refracción, ya tenemos córnea, tenemos cristalino, ahora llega, ya tenemos humor acuoso, ahora llega lo que es el humor vítreo. El humor vítreo, a diferencia del humor acuoso, este nunca se regenera. Nosotros nacemos con un humor vítreo y eso lo vamos a tener toda la vida. Ya el humor vítreo no se regenera, el humor acuoso sí. Entonces el humor vítreo es una masa que tiene un aspecto gelatinoso, ya tiene un aspecto gelatinoso. Se dice que es similar al humor acuoso, pero contiene más fibras y contiene más ácido hialurónico, ¿no? Este no se recambia, va a ser constante, envejece el humor acuoso también y lo que hace o su patología produce una especie que se llaman miedopsias, ¿no? Que son unas especies de puntos negros que uno empieza a ver con el transcurso de los años por envejecimiento del humor vítreo. ¿Ya? Entonces la patología que produce a nivel del humor vítreo viene a ser las miedopsias, ¿no? Que son una especie de imágenes, puntos negros que uno ve en el transcurso del envejecimiento de esta estructura. ¿Ya? Se dice que el humor vítreo también es, ya le dije, es parte de la fijación del cristalino, tiene esa forma, incluso mantiene la forma del cristalino y también mantiene la forma de la retina, ¿no? Para que lo mantenga en su lugar y evitar desprendimientos de retina. Muy bien. El globo ocular tiene sus anexos, ¿no? Tiene sus anexos.
De hecho, tiene sus músculos que le permiten moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia lateral, hacia medial, a cual se les llama los músculos extraoculares, que ya sabemos que son los músculos, 6 músculos, ¿no? Músculos extraoculares. Tenemos lo que es al oblicuo superior, al oblicuo inferior, al recto superior, al recto inferior y al recto interno, ¿no? Y al recto externo. Sabemos que el oblicuo superior, ¿no? Está inervado por el cuarto par, el oblicuo inferior, el recto superior, el recto inferior y el recto interno están inervados por el tercer par y el recto externo está inervado por el sexto par. ¿Ya? Cuarto, patético troclear, el tercero, oculomotor y el sexto, el abducens. Entonces, 6 músculos extraoculares tenemos y se insertan ¿dónde? En la epiesclera de la esclerótica, ¿no? Les decía ahí, con una cápsula que se llama la cápsula de Tenon, por si acaso. Tiene también un aparato que le da lubricación todo el tiempo, que es la glándula lagrimal, con su sistema excretor lagrimal, ¿no? Tiene una conjuntiva, ¿no? Que protege tanto a la esclerótica, la cual se le llama la conjuntiva vulvar, y otra que protege al párpado, que se llama la conjuntiva palpebral, ¿no? Y tiene sus párpados, que es una estructura músculo membranoso, con vellosidades incluso, la cual llamamos pestañas, ¿no? Y le dan protección al ojo. ¿Ya? Estos son los 6 músculos. Ahí pueden ustedes revisar su función y quién los inerva, ¿no? Y los grados que produce de movimiento estos ojos, ¿no? Tenemos ahí las funciones de los músculos, cuál es la función que realiza cada músculo al momento de contraerse. Entonces acá tenemos los 6 músculos, ¿ya? Los 6 músculos que se insertan en esta estructura que se llama esclerótica, ¿no? Esclerótica, que es la capa externa, específicamente su capa externa que se llama la epiesclera. La glándula lagrimal se va a ubicar en esta zona, ¿no? En la fosa superolateral de la órbita, ahí lo vamos a encontrar, ¿no? Tiene más o menos un diámetro o una longitud de 2 centímetros, ¿ya? Y está formada por 2 partes. Lo que es las glándulas lagrimal principal, que tiene 2 porciones, una porción orbitaria, una porción palpebral, y lo que es las glándulas lagrimales accesorias, llamadas de Krauss y de Goldfried. ¿Ya? Estas lágrimas producidas son secretadas hacia el ojo a través del aparato lagrimal, ¿no? A través del aparato lagrimal. La lágrima va a ser básicamente agua, ¿no? Contiene agua y dentro de ella contiene lo que es sales, ¿no? Contiene sales, contiene lo que es una enzima muy importante, que es la lisocima. La lisocima es una enzima bactericida, viricida, ¿ya? Fungicida. Se destruye todo tipo de organismos que pueden llegar al ojo a través de esta enzima llamada lisocima que se encuentra dentro del producto de la lágrima. Su función es la lubricación, la limpieza y la protección inmunológica a través de la lisocima. La sangre viaja a través del conducto lagrimal, ¿no? Hacia el globo ocular, perdón, cae hacia el globo ocular y de ahí es transportada a través del conducto lagrimal superior y el conducto lagrimal inferior hacia un saco, que es el saco lagrimal. Y de ese saco lagrimal parte lo que es el conducto lacrimonasal hacia el meato inferior. ¿Ya? Entonces, la desembocadura o las lágrimas se drenan a través del aparato lacrimonasal al meato inferior. Acuérdense que nosotros tenemos 3 meatos, superior, medio e inferior. Al meato inferior es donde llegan las lágrimas, ¿ya? Por eso cuando una persona llora, ¿no? Empieza lo que es a caer las lágrimas por la nariz. Y nosotros le decimos el famoso moqueo, ¿no? Dice, está moqueando, pero en realidad no está moqueando. Lo que está haciendo es eliminando las lágrimas a través del meato inferior. ¿Ya? Pero cuando se produce en forma rítmica y lenta, no se siente pues la lágrima a través de la nariz, llega al meato inferior y se reabsorbe. Pero cuando hay una hiperproducción durante el llanto, esta sobrepasa la reabsorción y lo vamos a ver salir por la nariz, ¿no? Entonces, ya saben, desde el ángulo interno del ojo, este conducto lagrimal superior, conducto lagrimal inferior, saco lagrimal y de ahí el conducto lacrimonasal que lo lleva hasta el meato inferior. La conjuntiva, que es una mucosa transparente, existe dos, ya les dije. La conjuntiva palpebral, que es la que protege a los párpados, ¿ya? Y están adheridas a la estructura del párpado, a cual el esqueleto se le llama el tarso, que es cartílago. Y la otra es la que está pegada a la esclera, que es la conjuntiva vulvar,
¿ya? La conjuntiva vulvar. La histología de la conjuntiva son células epiteliales superficiales, células epiteliales basales, presenta un estroma, ¿no? Con dos capas, una capa adenoide y una capa fibrosa. Los párpados tienen varios componentes, ¿no? Tiene 5 componentes básicamente. Primero la piel, ¿no? La piel que es la más externa, ¿no? Dentro del párpado existe músculo porque el párpado puede cerrarse en forma rítmica, la cual se llama el parpadeo normal, o puede cerrarse en forma brusca, la cual sería, o lo haría yo durante el cierre del ojo en forma brusca. Esa función lo hace el músculo orbicular. Acuérdense que el músculo orbicular tiene 3 porciones. La porción palpebral, que es la que me permite a mí hacer el parpadeo normal cada cierto tiempo para distribuir las lágrimas en el globo ocular. La porción orbitaria, que sería la porción que me da ese cerrado brusco del ojo, ¿no? Si yo cierro en forma brusca mi ojo, uso la porción orbitaria, y la porción lagrimal, que sería la parte que ayuda a la expulsión de la lágrima en esta glándula, en todo caso, ¿no? Entonces, el músculo orbicular que está en el párpado tiene 3 porciones. Tiene un tejido areolar y tiene el tarso, que viene a ser el esqueleto del párpado en este caso, ¿no? Y por dentro está protegida por su conjuntiva palpebral, que está unida íntimamente al tarso, ¿no? Tiene lo que es un borde libre, que sabemos que en este borde libre va a presentar lo que es pestañas, pues, ¿no? Vello. Entonces, la piel del párpado va a ser delgada, laxa, pocos folículos pilosos y no hay grasa, ¿ya? El músculo orbicular, ya les dije sus 3 porciones y la función de cada uno que ellos tienen. Como todo músculo de la cara, está inervada en forma motora por el nervio facial y está inervada en forma sensitiva por el nervio trigémino, ¿no? Por la porción oftálmica. Las láminas tersales, que está formada por tejido fibroso y elástico, viene a construir lo que es el esqueleto, este es el tarso, el esqueleto lo que es del párpado, y en él se inserta un músculo que viene por la parte superior, que viene a ser el músculo elevador del párpado superior, ¿ya? Que nace en la zona del esfenoides, ¿no? Nace desde el esfenoides y se inserta acá en el tarso superior, en este caso en el tarso superior, ¿ya? ¿Cuál es eso? Ahí está el músculo elevador del párpado superior, un músculo que proviene desde el esfenoides, ¿no? Y se inserta acá en el borde superior del tarso, ¿ya? Exactamente se origina en el ala menor del esfenoides, ¿ya? Pasa por delante del agujero óptico y se inserta acá en la porción superior del tarso, ¿no? Del tarso, en su aponeurosis. Ahí forma un ligamento, ¿no? Este ligamento, que se llama el ligamento de Wignall, ¿no? De Wignall, que se distribuye así como ustedes ven, como si fuera un abanico, ¿no? Como un abanico. Ahí tenemos el músculo elevador del párpado superior. Y los de abajo serían los oculomotores o músculos extrínsecos del ojo. Tiene un borde anterior, también llamado lamela anterior, donde se encuentran pues las pestañas, ¿no? Y encontramos 2 tipos de glándulas ahí, las glándulas de Seyss, que son de naturaleza sebácea, y las glándulas de Moll, que son de naturaleza sudorípara, ¿no? A este nivel es donde da el chalación y da el ursuelo. Y un borde lameral posterior, donde encontramos nosotros lo que es las glándulas de meibomio, ¿ya? Seyss y Moll, ursuelo, y meibomio, chalación. Los nervios motores, ya les dije que el músculo orbicular del ojo está inervado en forma motora por el temporal, ¿no? Por el temporal, sobre todo su rama cigomática, porque acuérdense que el temporal tenía 5 ramas, ¿no? Tenía lo que es la rama cigomática, ¿no? La rama bucal, ¿no? La rama mandibular, la rama cervical, entre otras, ¿no? Entonces, la rama cigomática es la que básicamente llega lo que es al globo ocular, pero en general esta pues proviene del nervio facial. Y la sensitiva está dado lo que es por el nervio oftálmico, ¿no? Por el nervio oftálmico, que es el ramo B1 del nervio trigémino, ¿ya? Del nervio trigémino y que produce varias ramas acá, ¿no? Uno que está en la parte superior, que es el nervio supraorbitario, ¿ya? Otro que está en la parte inferior, que vendría a ser la parte infraorbitario, nervio infraorbitario. La circulación de los párpados
¿no? Como ven, acá llegan ramas, lo que es de la arteria supraorbitaria, la arteria hemoidal anterior, la arteria hemoidal posterior, están llegando acá también, ¿no? Que son procedentes de lo que es la carótida interna. Y también llegan ramas de la carótida externa, que se anastomosan al final en esta zona. El drenaje venoso lo hacen lo que es a los plexos, lo que es el seno cavernoso, les mencioné anteriormente, y lo que es al seno pterigoideo, o al plexo pterigoideo. Muy bien, entonces ahí hemos hecho un repaso anatómico, ¿no? Del globo ocular. Un favor, chicos, vamos a avanzar de una vez con la parte de oído y ya nos quedaríamos con solo endocrino. Voy a pasar un nuevo link a su compañera para que les pueda pasar y hacemos de una vez la parte de oído y en una sola grabación, ojo y oído, y ya la semana que viene pues empezaremos en forma presencial y lo que avancemos de endocrino, ¿ya? Voy a terminar acá esta parte y ya le paso el nuevo link para continuar y hacer oído de una vez. Y al final les paso la grabación para que lo puedan tener, ¿ya? Entonces nos vemos en un ratito.